Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y con un montón de preguntas. Sí, señores, estamos hablando de la supuesta traición de Can Yaman a Demet Özdemir, un escándalo que ha explotado como una bomba y que, como siempre, queremos desgranar aquí, en nuestro espacio, para entender qué está pasando, qué se dice y cuál podría ser la verdad detrás de todo este revuelo. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas y análisis. Vamos a empezar. Parece que fue ayer cuando Can Yaman y Demet Özdemir nos robaban el corazón con su química en la pantalla, ¿verdad? Su relación, que nació entre cámaras y guiones, se convirtió rápidamente en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Los vimos juntos, enamorados, compartiendo momentos que parecían sacados de un cuento de hadas. Las redes sociales se llenaban de sus fotos, sus gestos de cariño, y nosotros, como fans, soñábamos con que su amor fuera eterno. Pero como suele pasar en este mundo de estrellas, la realidad a veces es mucho más complicada y, seamos sinceros, mucho más dramática. El rumor de la supuesta traición de Can Yaman a Demet Özdemir no surgió de la nada. Como en muchas historias de este calibre, empezó con pequeños indicios, con comentarios aquí y allá, con miradas esquivas y ausencias notorias. Al principio eran solo susurros, chismes que se colaban entre las noticias de sus proyectos. Sin embargo, estos susurros se hicieron cada vez más fuertes, más insistentes, hasta que explotaron en la esfera pública. Lo que comenzó como una especulación se transformó rápidamente en un debate acalorado, dividiendo a los fans y alimentando a la prensa del corazón. La dinámica de las relaciones en el mundo del entretenimiento es fascinante y a la vez aterradora. La exposición pública es brutal, cada paso que dan estas figuras es analizado, cada silencio es interpretado. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, su relación ya venía con un alto nivel de escrutinio. Cuando las primeras alarmas de posible infidelidad empezaron a sonar, la reacción fue inmediata y masiva. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans se dividieron entre los que defendían a capa y espada a sus ídolos y los que, con más o menos argumentos, señalaban las posibles grietas en la pareja. Uno de los elementos clave en este tipo de escándalos es la falta de confirmación oficial. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir, al menos en las primeras etapas, salieron a desmentir o confirmar categóricamente los rumores. Este silencio en el mundo de la farándula suele ser más ruidoso que 1000 declaraciones. Crea un vacío que la imaginación popular y la prensa se encargan de llenar con todo tipo de hipótesis. Y aquí es donde entran los detalles, los supuestos testigos y las pruebas, a menudo circunstanciales, que alimentan la hoguera. Se habló mucho de una tercera persona. Los medios, ávidos de detalles jugosos, empezaron a rastrear la vida de Can Yaman en busca de alguna figura que pudiera encajar en el papel de la supuesta amante. Y como era de esperar, surgieron nombres. Se especuló con actrices, con modelos, con personas del entorno de Can, e incluso con fans. Cada aparición pública de Can Yaman en compañía de alguna mujer que no fuera Demet se convertía en una prueba irrefutable para algunos, y en una simple coincidencia para otros. Lo más interesante de todo este entramado es cómo estos rumores logran afectar la imagen pública de los involucrados. Can Yaman, conocido por su carisma y su popularidad, se encontró de repente en el ojo del huracán, no solo por su talento actoral, sino también por su vida privada. Su reputación, construida con tanto esfuerzo, se vio tambaleada por estas acusaciones. Por otro lado, Demet Özdemir, la dulce protagonista de tantas historias románticas, se vio envuelta en una situación que, sin duda, debió ser muy dolorosa y difícil de gestionar. Es importante recordar que en muchos de estos casos, lo que se presenta como la verdad, no es más que una construcción mediática. Las noticias se basan en fuentes, en testimonios, en fotos que pueden ser sacadas de contexto. La intención es a menudo generar clics, vender periódicos, y mantener a la audiencia enganchada. Y en este caso, el tema de una traición amorosa entre dos estrellas tan populares es un filón de oro. ¿Qué tipo de detalles se filtraron? Bueno, los rumores suelen ser bastante gráficos. Se habló de encuentros secretos, de mensajes comprometedores, de viajes inesperados. Algunos medios llegaron a publicar supuestas conversaciones o mensajes que, obviamente, nunca fueron verificados de forma independiente. La imaginación humana es prodigiosa,
y cuando se trata de secretos y pasiones prohibidas, el límite está en el cielo. Una de las preguntas que más se hacen los fans es, ¿por qué seguir juntos si hay problemas? En el mundo del espectáculo, las razones para mantener una relación pública pueden ser muchas y complejas. A veces es por conveniencia, para mantener una imagen de pareja sólida que beneficia a ambos en sus carreras. Otras veces las parejas atraviesan crisis y buscan superarlas. Y en ocasiones el amor es lo suficientemente fuerte como para resistir incluso las tormentas más fuertes. Sin embargo, en este caso específico, la presión mediática y los rumores constantes debieron hacer que la relación fuera insostenible. La ruptura, cuando finalmente se hizo oficial, o al menos se dejó entrever a través de las ausencias y los silencios, fue recibida con sorpresa por algunos y con resignación por otros. Ya se veía venir, decían muchos. Las fotos juntos empezaron a escasear, los me gusta mutuos en redes sociales disminuyeron, y las entrevistas evitaban el tema. Es la danza sutil y a veces cruel de las celebridades, donde cada movimiento tiene un significado oculto. Lo que sí podemos afirmar es que independientemente de la verdad exacta de los hechos, este escándalo tuvo un impacto significativo en la percepción pública de Can Yaman y de Method Demir. Para algunos, Can se convirtió en el villano de la historia, el infiel que rompió el corazón de la dulce Demet. Para otros, la historia es más compleja y las responsabilidades pueden ser compartidas, o simplemente producto de una relación que llegó a su fin por razones que nunca sabremos del todo. Y aquí es donde entra la importancia de la privacidad, algo que para las figuras públicas es prácticamente inexistente. Lo que en cualquier pareja normal sería una conversación privada, un desacuerdo interno, en el mundo de las celebridades se convierte en noticia de primera plana, analizada y comentada por millones. Es una carga pesada, y no todos están preparados para llevarla. Las redes sociales juegan un papel doble en todo esto. Por un lado, son el vehículo a través del cual nos enteramos de estos escándalos. Por otro, son el espacio donde los fans expresan su apoyo, su decepción, su enojo. Los comentarios en Instagram, en Twitter, en los foros, son un reflejo de la opinión pública, a veces informada, a veces solo impulsada por la emoción. Pensando en esto me surge la pregunta, ¿cuánto de lo que vemos en los medios es real y cuánto es pura invención? En este tipo de situaciones, la línea es muy fina. La prensa sensacionalista a menudo se basa en rumores sin verificar, en fuentes anónimas, que pueden ser cualquier cosa, desde un empleado descontento hasta alguien con ganas de protagonismo. Y cuando estos rumores se viralizan, es muy difícil dar marcha atrás y aclarar las cosas. Incluso después de que una pareja rompe, las sombras de los rumores de infidelidad pueden seguir persiguiéndolos. La imagen de Can Yaman, para algunos, quedará marcada por estas acusaciones. Y la de Demet, por la de la víctima de una traición. Es el precio que pagan por estar bajo los focos. Sin embargo, también debemos recordar que ambos son profesionales talentosos. Can Yaman sigue triunfando con sus proyectos, y Method Demir continúa brillando en la televisión y en el cine. Quizás con el tiempo el escándalo se desvanezca y solo quede el recuerdo de su talento y de su química en pantalla. El tema de la infidelidad en las relaciones es universal, pero cuando se trata de figuras públicas, adquiere una dimensión completamente diferente. Se convierte en un espectáculo, en un drama que seguimos con fascinación y a veces con morbo. Y en el caso de Can Yaman y de Method Demir, el supuesto engaño ha sido uno de los episodios más comentados de su vida pública. Es fascinante ver cómo la narrativa cambia. Primero son la pareja perfecta. Luego aparecen las dudas. Después, los rumores de traición. Y finalmente la ruptura. Todo un ciclo que se repite una y otra vez en el mundo del entretenimiento. La pregunta es, ¿hasta qué punto podemos confiar en lo que leemos y vemos? La verdad, en estos casos, suele ser mucho más compleja de lo que se nos presenta. En resumen, queridos amigos, la supuesta traición de Can Yaman a Method Demir ha sido un torbellino de rumores, especulaciones y un gran revuelo mediático. Lo que sabemos con certeza es que su relación, que tantas ilusiones generó, llegó a su fin, y que los motivos de esa ruptura han sido objeto de intensa especulación, con la sombra de una tercera persona planeando sobre la historia. Hemos visto cómo los medios y las redes sociales han alimentado este escándalo, convirtiéndolo en uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo turco. Si bien la verdad absoluta puede ser esquiva, el impacto en la imagen pública de ambos actores ha sido innegable.
Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya ayudado a entender un poco mejor toda esta situación. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que los rumores tienen fundamento? ¿Qué opinan de la exposición de la vida privada de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus opiniones. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que nadie se pierda esta historia, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.